¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Entre Tejas TV. En esta ocasión vamos a tener oportunidad de conocer algo que para mí en su momento fue sumamente sorprendente. Ustedes podrían pensar que además de los estudios que se hace sobre Palenque y toda la cuestión arqueológica, hay quien se dedica al estudio de algunos millones de años antes sobre lo que ocurrió en esa región. Pues precisamente en ese sentido va la charla de este día, al tener oportunidad de tener como invitada a la doctora Marta Cuevas García. Ella es arqueóloga egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con estudios de posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde obtuvo el grado de doctora en estudios mesoamericanos. Es investigadora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1983. Se ha concentrado en el estudio de los asentamientos prehispánicos ubicados en el estado de Chiapas. En Palenque realizó el estudio de la colección de incensarios efigie del Grupo de las Cruces, así como del trono del Templo 19 y una novedosa investigación interdisciplinaria sobre los fósiles marinos descubiertos en esta antigua ciudad. En la actualidad está dedicada al estudio y catalogación de las colecciones arqueológicas de 3 museos en el estado de Chiapas: el de Palenque, de Toniná y el de Comitán de Domínguez. Bienvenida, arqueóloga, qué gusto saludarla y muchas gracias, por supuesto, por haber aceptado esta invitación. ¿Qué tal? Buen día y al contrario, gracias por la invitación. Placer. Fíjese que cuando tuvimos oportunidad de charlar aquí en Entre Tejas TV en una ocasión anterior con el paleontólogo Jesús Alvarado Ortega, salió el tema de Palenque, que con usted había trabajado el tema de los fósiles en Palenque, y por eso nos dimos a la tarea de buscarla y nos despertó este gran interés. Para mí fue algo inusitado, casi casi literario, de pensar que los estudios sobre Palenque no únicamente se terminaban en la etapa prehispánica de la historia de Chiapas, sino que desde muchos millones de años atrás está la presencia de la vida que se conoce a través de los fósiles, y que estos fósiles ya fueron estudiados o tratados como objetos divinos que tienen que ver parte de la cosmología de los palencanos. Cuéntenos cómo inició esa historia en el caso de una arqueóloga que me imagino que usted ni se lo imaginaba tampoco. Sí, pues realmente ha sido una muy afortunada experiencia de poder trabajar este tema paleontológico dentro de contextos arqueológicos, ¿no? Entonces, yo había realizado una investigación sobre la colección de incensarios efigie de Palenque, que es una colección muy sobresaliente, es única en el caso de Mesoamérica, tanto por la cuestión de la cantidad de donde más piezas de este tipo se han recuperado. Son realmente, estos se les llama incensarios efigie, pero son objetos de culto, ¿no? Donde están las imágenes de dioses de antepasados, ¿no? Con los que se realizaban las ceremonias. Entonces, cuando estuve haciendo ese estudio, precisamente lo que resultaba muy interesante era saber que en los mismos edificios donde se habían localizado los incensarios enterrados, es decir, en el Templo de la Cruz Foliada y del Sol, los antiguos mayas habían colocado dentro de los basamentos escalonados, habían enterrado estas piezas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, en la parte superior del templo, ¿verdad? Al interior del templo habían hecho excavaciones, empezando por Miguel Ángel Fernández en los años 30, y luego Alberto Ruz y César Sáenz, habían hecho otras exploraciones también al interior de los templos y encontraron ofrendas, ¿verdad?, que contenían fósiles marinos. Entonces, esta relación entre edificios que a través de los textos epigráficos y la iconografía, pues
se sabe que son los edificios, el principal centro ceremonial de la ciudad, y que estos templos fueron dedicados para la veneración de una tríada de dioses que son las que están referidas en los textos epigráficos. Por otro lado, el haber encontrado los incensarios enterrados, ¿verdad?, depositados dentro de los basamentos, los incensarios que tienen representaciones de esas deidades, ¿no? Y por otro lado, tener en estos templos estos fósiles, pues era evidentemente algo que había que indagar. O sea, ¿qué relación podría haber entre las ofrendas que contenían fósiles y las actividades rituales que se llevaron a cabo en este espacio? O sea, es decir, que era una relación muy importante, ¿no? Dado que todo estaba dentro de este mismo contexto. Entonces fue así que inicié, bueno, que sí, que tuve el interés por estudiar los fósiles marinos, y además había en Palenque, se habían recuperado a través de las excavaciones arqueológicas en otros contextos de la ciudad, otros fósiles. Entonces, tuve la gran fortuna de haber conocido al doctor Jesús Alvarado, y de manera que coincidimos, tanto él estaba buscando la oportunidad de conocer en particular los peces fósiles que hay en las lajas recuperadas dentro del sitio, y pues por el otro lado, el interés que yo tenía de que se hiciera cargo un paleontólogo de la colección de fósiles que había en Palenque, ¿no? Entonces, bueno, iniciamos el estudio, vimos en la bibliografía que datos muy interesantes, porque resulta que Sacher, que fue un geólogo alemán, en 1894, él publicó que él había encontrado un pez fósil en la zona arqueológica, en una de las piedras de uno de los edificios. Entonces, este importante geólogo tuvo, digamos, otro descendiente que es Mulleriet, otro geólogo muy importante que hizo, también trabajó en la UNAM como investigador y hizo un gran trabajo acerca de la geología de Chiapas. Entonces, él buscó, ¿verdad?, este fósil en aquella época y no lo localizó, depositado dentro de la colección de la UNAM, y Jesús Alvarado tampoco tuvo suerte de haber encontrado ese primer pez. Entonces, solamente está la referencia que dio Sacher, ¿verdad?, en 1894, pero no tenemos acceso a ese primer ejemplar, ¿verdad? Pero desde aquella época ya había reportes por parte de estos geólogos acerca de los, digamos, de los fósiles que habían ellos identificado y de las, digamos, de la procedencia o de las fechas que tenían estos ejemplares fósiles, ¿no? El mismo Mulleriet había realizado en los años 50 una, digamos, una estancia con sus alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entre ellos se encontraba Enrique Berlín, este arqueólogo que también trabajaría en Chiapas y en particular en Palenque, y otro arqueólogo, Hasso von Wien. Entonces, en los años 50 también hay un reporte por parte de Mulleriet acerca de los fósiles que ellos encuentran dentro del sitio arqueológico, ¿verdad? Y que básicamente son algunos moluscos, ¿verdad?, bivalvos. También en 1910 había otros investigadores que reportaron en la localidad de Sursum, que está a orillas del río Chacamax, digamos, dentro de o pegado a la población actual de Palenque, otra localidad con moluscos, ¿verdad?, que ellos reportaron. Y había también otros reportes, por ejemplo, de costillas de manatí en Yajalón, en fin. Había una serie de datos
digamos, dispersos y ningún estudio en particular acerca de los peces fósiles, ¿no? Entonces, con esta información, el doctor Alvarado inició, digamos, el estudio de esta colección del sitio arqueológico, o sea, de los fósiles que los arqueólogos han excavado hasta la fecha y que han recuperado. Bueno, los importantes, los que mencionaba, de los templos de la cruz foliada y del sol. Los del Templo del Sol, que los recupera en una ofrenda al interior de este templo, Miguel Ángel Fernández, este arqueólogo que trabajó en el INAH, desafortunadamente esos ejemplares están extraviados, no tuvimos acceso y él tampoco tuvo el análisis por parte de un paleontólogo. Entonces él nada más reporta el hallazgo de un diente de tiburón y de unas espinas de raya en el Templo del Sol. Pero el patrón es el mismo. Alberto Ruz, que encuentra dentro de estas ofrendas, encuentra los dientes de tiburón, las espinas de raya, pero él encuentra también incluso vértebras de tiburón fósil en esas mismas ofrendas. Alberto Ruz lo que hizo fue tener el apoyo del que era en ese entonces el director del Instituto de Biología de la UNAM, el doctor Llamas. Y el doctor Llamas es el que hace la identificación de que estos son especies fósiles. Entonces, por ese motivo, pensamos que posiblemente los que recupera Miguel Ángel Fernández en el Templo del Sol también debieron de haber sido ejemplares fósiles, ¿verdad? Porque aparentemente existía un mismo patrón de depósito de fósiles dentro de estas ofrendas, ¿no? Entonces, hablando, por ejemplo, con el doctor Alvarado, acerca de las vértebras, ¿no?, de tiburón, entonces me decía que lo más frecuente es que lo que se conserva son los dientes de los tiburones, porque el cuerpo de cartílago pues acaba desapareciendo. Que las vértebras también son muy difíciles de conservar, pero entonces el hecho de que Alberto Ruz los hubiera encontrado en una ofrenda significa que el medio ambiente, digamos, tiene condiciones favorables para la conservación incluso de esas vértebras, ¿no? Entonces, después ha habido otras exploraciones. Arnoldo González ha dirigido excavaciones en las unidades habitacionales como el Grupo B, el Grupo C, en donde se han recuperado también dentro de los entierros humanos, acompañando a la ofrenda funeraria, aparecen dientes de tiburón y espinas de raya. Y este mismo arqueólogo también en las excavaciones que realiza en el Grupo Murciélagos, encuentran dos lajas que cubrían, que eran las tapas de una tumba. Y estas lajas tienen precisamente peces fósiles, ¿no?, en ambas caras. Y curiosamente, Alberto Ruz también en los años 50 había encontrado en el palacio, dentro del escombro, digamos, de materiales de los derrumbes, había localizado otro fragmento de otra laja con peces, ¿no? Por otra parte, en estudios también que se han hecho en los conjuntos Piedras Bolas por parte del arqueólogo Roberto López Bravo, también encontraron en un basurero otro diente de tiburón, lo mismo que la arqueóloga Rosalba Nieto cuando exploró el templo 2 del Grupo Norte, perdón, el templo 4 del Grupo Norte, encontró otro diente de tiburón en el material de derrumbe. Esto es que finalmente se han localizado tanto en contextos primarios, o sea, es decir, dentro de las ofrendas, ya sea dedicatorias de los templos o en los entierros, o bien dentro de estos que les llamamos contextos secundarios, que son materiales que no sabemos con seguridad en dónde fueron usados, ¿verdad? Porque ya aparecen como material de derrumbe, ¿verdad? En otros casos sí aparecen dentro de basureros, ¿verdad? Como en el Palacio también apareció en un basurero ceremonial, ¿verdad? Los residuos de ceremonias que contenían dientes de tiburón.
Y también, por ejemplo, existe un altar que se encuentra en el último piso de la torre, en la parte superior, que está hecho de coquina, que es esta roca que está formada, o sea, la mayor parte son bivalvos, son ya sean turritélidas y conchas pequeñitas, y en menor medida es el sedimento de la roca, ¿no? Ese tipo de rocas la utilizaron para construir el asiento o la parte superior del altar, y también un yugo que se localizó en Palenque, y una figurilla que localizó Alberto Ruz en la parte exterior al frente del Templo de las Inscripciones. Entonces, pues en total se han recuperado 40, hasta el momento 40 ejemplares de fósiles de todas estas variedades, ¿no? También hay galletas de mar, también hay restos de coral encontrado también a nivel de relleno constructivo dentro de Palenque. Entonces, con toda esta muestra que tenemos en Palenque, los estudios que iniciamos con el doctor Alvarado, pues consistieron en, además de hacer toda esta recopilación de información de los antecedentes y de los estudios geológicos que se han hecho en el lugar, pues también consistieron en hacer reconocimientos a algunas de estas localidades fosilíferas en las inmediaciones, o sea, no solo en el sitio arqueológico, sino también conocer otros lugares fuera de la ciudad prehispánica, ¿verdad? Y en esos reconocimientos fue muy importante los datos que nos proporcionaron los artesanos, porque en Palenque existe una, digamos, tradición de esculpir tableros, o sea, se hacen unas réplicas de los tableros en diferentes formatos, ¿no? Algunos son pequeños, otros son más grandes, en donde los artesanos copian, ¿verdad? Estos famosos tableros originales, y ellos hacen estas reproducciones pequeñas para venderlas, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones, estas reproducciones llegan a tener peces fósiles e incluso anguilas. Entonces, nosotros lo que hicimos fue indagar en dónde se ubicaban las canteras de donde provenían estas rocas, ¿verdad? Entonces visitamos una cantera que está a 2 kilómetros de la zona arqueológica de Palenque, en donde era explotada por un señor del ejido de División del Norte. Y entonces, pues Jesús Alvarado y su equipo de estudiantes y de investigadores, pues empezaron a hacer el estudio y a reconocer que las rocas eran la misma que donde estaba construida la zona arqueológica, ¿no? Entonces, las investigaciones del doctor Alvarado lo que permitieron es, por un lado, fechar la formación Tenejapa, que es donde está construida, las rocas de la formación Tenejapa, que es donde está construida la ciudad de Palenque, en 62 millones de años, a través del estudio del fechamiento que hizo de unos dientes de un pez que encontró en uno de los afloramientos dentro de la zona arqueológica, y que entonces ya se conoce con certeza el fechamiento de esas rocas. Por otro lado, también los reconocimientos dentro de la zona como al exterior le permitió reconocer la presencia de otras localidades menos antiguas, ¿verdad? Algunas del Eoceno y otras del Mioceno, ¿verdad? Que tienen entre 50 y 15 millones de años antes del presente. Entonces, todo esto ha permitido el conocer, por un lado, que donde en la actualidad se ubica Palenque, estuvo cubierto por el mar.
Pleistoceno, el continente, digamos, ya se mostraba como una franja de tierra, habían emergido y era una franja de tierra, pero Palenque seguía bajo el mar, pegado a la costa, ¿sí? Entonces, en este lugar costero era un lugar de aguas tropicales, somero, o sea, con poca profundidad, y tenían las rocas el aporte de las arcillas que estaban en el continente. Entonces, todas estas fueron condiciones para dar origen a estas rocas que serían con las cuales construirían esta ciudad y, bueno, y otros sitios arqueológicos menos grandes, pero con las mismas características. Esto es muy importante porque tanto la visita a las canteras que nosotros conocimos, donde se explotan en la actualidad para obtener roca, ya sea para que les venden a los artesanos, o muchas de estas también la venden para hacer pisos, para las paredes, etc. Entonces nos ha permitido, por un lado, conocer tanto formas hasta de extracción actuales que realizan de las rocas, ¿no? Y que pudieran en un momento dado también haber sido utilizadas en tiempos prehispánicos, ¿verdad? Porque en esta explotación actual de la roca no la obtienen de los afloramientos que están expuestos, sino que ellos hacen la excavación al pie de esos afloramientos, ¿verdad? En la superficie. Entonces ellos quitan el suelo que se formó encima de estas rocas y empiezan a descubrir, digamos, a liberar, ya quitando el suelo, a liberar esas rocas, y una vez que tienen la roca expuesta, con un cincel van separando las distintas capas, porque una de las características que tienen estos afloramientos, el depósito de estas rocas, es que todas las rocas presentan laminación, están estratificadas, ¿no? Y los peces fósiles que en ocasiones llegan a estar ahí, justo están entre el contacto entre una capa y la otra, ¿no? Entonces, este sistema de extracción de las rocas, que después en algunos lugares las rocas las dejan deslizar por los cerros, ¿no? Hasta que llegan en la actualidad a donde está la carretera y ya pueden transportar las piedras en camiones, etcétera, ¿no? Entonces, este método que utilizan es probable que también pudieran haberlo empleado en la época prehispánica, pero además, digamos, son datos importantes, los datos de la geología, porque también nos permiten, digamos, vislumbrar que posiblemente el hecho de que en Palenque, en la escultura, ¿verdad?, los relieves, la mayoría de los relieves que esculpieron son relieves planos, ¿verdad?, en estas lajas que están dentro de los edificios, ¿no?, como los famosos tableros que se tienen en los templos de la cruz foliada, el sol, el templo 14, el templo 17, o el gran tablero del palacio que está en el Museo de Sitio, ¿verdad? Todos estos relieves están tallados sobre losas, ¿verdad? Digamos que posiblemente seleccionaron cuando ellos estuvieron extrayendo esta roca, pero que facilitaba, ¿verdad?, la elaboración de este tipo de formatos. Porque si se fijan, en Palenque prácticamente están ausentes las estelas, ¿verdad? Las estelas, que son de los monumentos más comunes en todos los sitios mayas, en las capitales del mundo maya. Aquí en Palenque no existen, solamente tenemos dos ejemplos. Uno que está en el Museo de Sitio, que se le conoce como la Muerta, una estela, y la estela de la Picota, que es lisa.
Entonces, esto posiblemente tiene que ver con el tipo de roca, ¿verdad?, que existía en donde ellos construyeron la ciudad, ¿verdad? Entonces, posiblemente por eso le dieron un mayor desarrollo a los relieves que hacían sobre este tipo de lajas, ¿verdad? Y que colocaban en las fachadas de los edificios, por ejemplo, en las alfardas de los edificios, o como en el caso del palacio, ¿verdad?, que colocaban en los paramentos de los edificios, ¿verdad?, o al interior de los templos, como en el caso de las cruces que les comento, ¿no? Entonces, el estudio con el doctor Alvarado ha traído muchos beneficios porque no solo nos permite conocer acerca de los fósiles marinos y su procedencia, sino también conocer métodos de extracción, características de las rocas que emplean los artesanos en la actualidad. Qué interesante, escuchándola, doctora, me han surgido varias dudas y varias preguntas que le quiero formular. Nada más que si no tiene inconveniente, vamos a un breve intermedio y regresamos en un momento, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Gracias. Estamos conversando sobre un tema por demás apasionante que tiene que ver con Palenque, y no solo la arqueología de Palenque, sino temas de fósiles y paleontológicos. Está con nosotros la doctora Marta Cuevas García, quien es la arqueóloga que ha trabajado durante mucho tiempo el sitio, que lo conoce. Y ahora que nos estaba comentando el hallazgo de los fósiles, yo me quedé pensando en el arqueólogo Safer, que en 1894 encontró ese fósil. Doctora, ¿qué pudo? Es decir, no cometamos nosotros quienes estamos presenciando esta conversación el anacronismo de pensar en términos de hoy, ese hallazgo del arqueólogo en 1894, sino ayúdenos a entender qué pudo haber pensado el arqueólogo de encontrar en Palenque estos fósiles, es decir, de ver alrededor, pues que no estaba un mar cercano, que cómo habían llegado esos fósiles marinos a Palenque. Esto tiene que ver justamente con un artículo suyo y del doctor Alvarado en Arqueología de México que descubrí, que se llama El mar de la creación primordial, un escenario mítico y geológico en Palenque, es decir, un poco como este arquetipo universal del gran diluvio, ¿no?, interpretado de otra manera. Pero ¿qué nos puede contar de eso? O sea, haciendo un poquito de literatura. Claro, es un tema muy, muy importante porque en muy pocos sitios arqueológicos en Mesoamérica existen fósiles usados, digamos, depositados en contextos arqueológicos, ¿no? Entonces, en el caso de Safer, él más bien era geólogo. Entonces, bueno, todos estos hallazgos han de haber sido de una gran importancia para él, ¿no? Porque él era un gran especialista en las rocas, ¿verdad? En el caso de todo el estado de Chiapas, entonces ha de haber sido de mucho interés, pero desafortunadamente no tenemos observaciones dejadas por él acerca de por qué cree que se encontró dentro de la construcción, dentro de una de las pirámides de la zona arqueológica, ¿no? Pero en general, pues Alberto Ruz-Lhuillier también, cuando encontró dentro de las ofrendas, en el palacio, en el relleno, estos fósiles,
pues él también hizo una observación acerca de que posiblemente los antiguos palencanos estaban venerando, ¿sí? Una época anterior, ¿verdad? Eran reliquias, ¿verdad? De una época anterior. Entonces, pues, en efecto, lo que nosotros creemos es de que el hecho de que esta ciudad, los pobladores de esta ciudad hayan recuperado, hayan estado extrayendo muchas toneladas de piedra para construir la ciudad, ¿verdad? Y los ha de haber puesto en contacto, ¿verdad?, con estos fósiles, tanto los que provienen de las rocas, los peces que están ahí, como los otros moluscos y los otros fósiles que abundan en la región. O sea, nosotros en los recorridos que hemos hecho, pues hemos encontrado una variedad enorme y una abundancia de fósiles marinos. ¿Por qué? Porque eran sistemas arrecifales durante el Mioceno y el Eoceno, que eran de cientos de kilómetros, ¿no? Entonces, nosotros tenemos todos estos arrecifes de coral con una variedad enorme de fósiles, que indudablemente, así como en la actualidad los campesinos o los artesanos pueden localizar en el medio ambiente, pues de la misma manera, en la antigüedad, los habitantes de esta región han de haber localizado y han de haber tenido ese contacto, ¿no? En esta región, no solo Palenque es el más, donde más se han localizado fósiles, pero también hay sitios como el Acandón, en donde se han encontrado, sitios como Agua Clara, como Tominá, donde también, o el sitio de Plan de Ayutla, explorado por el arqueólogo Luis Alberto Matos. Él encuentra precisamente un diente de tiburón fósil en el marcador del juego de pelota, en el marcador central. En la parte, es un marcador en forma de tambor, y en la parte de abajo localizó esa ofrenda, ¿no? Entonces, en toda esta región, pues hay una gran cantidad de fósiles, y se han encontrado, pues, colocados en estos lugares a veces muy importantes en estas ofrendas, y en otros, como hemos dicho, pues dentro de los rellenos, ¿no? Entonces, lo que nosotros consideramos es que la gente, los habitantes prehispánicos, tuvieron contacto con todos estos fósiles, y ellos han de haber reconocido, ¿verdad?, la diferencia que había entre las especies actuales y estas, ¿no? Por un lado, los dientes de tiburón, que son mínimos, los que se han encontrado en Palenque, son mínimos los de especies actuales. Y la diferencia de tamaño es enorme, ¿no? Son chiquitos los que se han encontrado actuales, y en cambio los fósiles llegan a tener hasta 8 centímetros, ¿no? Además, están mineralizados. Entonces, esto y el hecho de recuperarlos sobre las montañas y no en el mar, pues ha de haber motivado, ¿verdad?, el que analizaran y que ellos hayan interpretado algo que es muy importante, pero muy, muy importante en la historia de la humanidad, que es el reconocer que el mundo, ¿verdad?, no ha sido el mismo, sino que ha habido cambios, ¿no? Estas son ideas muy importantes que seguramente los mayas pudieron tener, y los fósiles han de haber tenido un papel muy importante, ¿sí?, para deducir que en el pasado la Tierra estaba cubierta por el mar, ¿verdad? Es decir, que había habido cambios en el cosmos, ¿verdad?, que provocaron que en la actualidad ya no estuviéramos en el mar, pero que en el pasado sí se estuvo en el mar. Y entonces, digamos, estos conocimientos quedaron plasmados en mitos que están contenidos tanto en relatos escritos
en los textos epigráficos que se conocen, como también en datos que están contenidos en las escenas, ¿no?, iconográficas de Palenque y de muchísimos otros sitios, ¿no? Entonces, creemos que Palenque debió de haber tenido un papel muy, muy importante precisamente en el desarrollo de estas creencias religiosas, porque los dioses de la triada que aparecen en Palenque, referidos en los textos epigráficos, y que tenemos pues una colección enorme de ellos en los incensarios efigie, aparecen justamente con atributos que son diagnósticos. En el caso del que se conoce como G1, del dios G1, aparece con un gran diente de tiburón, ¿verdad?, en su boca, ¿verdad? Y aparece además con unas agallas de pescado en las comisuras de su boca y tiene unas portaorejeras de concha enormes, ¿verdad? Todos esos diseños debieron de haber sido inspirados en los fósiles que ellos encontraron. Nosotros no solo tenemos dentro del Museo de Sitio y en particular dentro del Almacén de Bienes Culturales la colección de fósiles que se recuperaron en la zona arqueológica, sino que nosotros tenemos otra colección de los que provienen de las localidades paleontológicas, ¿verdad? Porque para nosotros es muy importante que el museo pueda dar a consulta tanto a arqueólogos como a geólogos o a paleontólogos que estén interesados en estos temas y que puedan consultar estas colecciones. Entonces, por eso nosotros tenemos también estos fósiles depositados aquí en este museo para que puedan ser estudiados. Y entre esos fósiles nosotros tenemos caracoles, tenemos lajas con peces, con anguilas, tenemos moluscos, tenemos madera fósil, en fin, y entre otros hay un bivalvo que es exactamente igual a estas portaorejeras que utilizan en las representaciones del dios G1, ¿no? Entonces, este es algo. Sí, no, estoy maravillado pensando un poco en las tesis semiológicas de ir descubriendo los signos, los símbolos y de cómo la paleontología ha ayudado a descifrar justamente todo esto que usted nos menciona, que uno pensaría que nada más es del ámbito de la arqueología, pero pues en realidad son materia interdisciplinaria. Eh, doctora, el tema de el gran diluvio, de esto que le comentaba, que ustedes mismos proponen con el doctor Alvarado, del mar de la creación primordial, quisiera destacarlo un poco más. Es decir, usted nos acaba de decir que Palenque es el sitio que nos da esa posibilidad de pensar en estas deidades marítimas que están representadas en sus tableros, en los incensarios, y que seguramente permearon hacia sus lugares de influencia, otros sitios arqueológicos, ¿no? Por eso me parece fascinante, porque siempre uno piensa en Palenque, en, en la historia de Palenque, del descubrimiento, lo que propició en los viajeros del siglo XIX y después, su arquitectura, pero este asunto de las ideas, este asunto de la superestructura de una sociedad como lo es, las creencias míticas del origen del pueblo palencano con respecto a sus deidades, cómo a través de tal vez una actitud militarista, pues fue impuesta en los demás sitios. ¿Cuáles son esos otros sitios a los que hace referencia? ¿Están detectados o falta mucho por estudiar en ese sentido? Bueno, en realidad
tanto los textos epigráficos como las representaciones de las deidades son compartidas por todos los sitios mayas, ¿no? Lo único, digamos, que en la actualidad es una posibilidad es buscar el origen de algunas de estas ideas, ¿verdad? Que se hayan originado en Palenque, ¿sí? Porque todos comparten mitos de creación, ¿verdad? Todos desarrollaron, expresaron estos mitos y, digamos, se comparten como creencias fundamentales acerca de estos temas. Y en Palenque, por ejemplo, lo que destaca, por ejemplo, es la decapitación que hizo el dios G1 de un cocodrilo, que fue lo que ocasiona después una inundación de sangre y de agua, ¿no? Entonces, esto es algo, es un mito muy particular referido en las instrucciones del trono del templo 19, ¿verdad? Y nosotros tenemos a todos los incensarios efigie de G1 con su gran cocodrilo, ¿verdad? Con su representación que lo tenemos. Pero este ser, este shock, este tiburón, va a ser también una representación que abunda y que está en todos lados, ¿no? Y bueno, uno puede también pensar que esa representación surge de un tiburón actual, ¿verdad? De las especies actuales y no las fósiles, ¿verdad? Eso también es una posibilidad. Pero nosotros lo que queremos es de que el tamaño de los dientes de tiburón que presentan tanto las representaciones de las deidades en Palenque como en otros contextos, digamos, de relieves, de representaciones en otros lugares del área maya, pues son dientes que, digamos, superan el tamaño que en escala les hubieran dado si hubieran tomado los dientes actuales de tiburón. Entonces nosotros creemos que si estos ejemplares, estos dientes fósiles están contenidos en las ofrendas de Palenque, o también lo estuvieron desde los olmecas, ¿verdad? Pues que posiblemente esto permeó estas ideas y que fueron ya adaptados o utilizados o difundidos en todo el área maya y se siguió hablando de ellos, porque en realidad no todos los sitios mayas tienen fósiles, ni en contextos arqueológicos, ni en el medio ambiente, ¿no? Porque no, o sea, hay muchos, por ejemplo, en Guatemala, que son territorios con una gran actividad volcánica, que cubrieron todas las capas sedimentarias más antiguas, ¿no? Entonces, además, tampoco si en México los especialistas, los profesionales, pues deben de ser como 50 en todo el país, hay otros lugares en Centroamérica que tienen o tienen mucho menos especialistas paleontólogos. Entonces, esto pues reduce el conocimiento que se tiene acerca de este tema, ¿no? Entonces, en el caso de Palenque, nosotros creemos que es un sitio en donde hubo digamos, es un sitio que tuvo un gran, no solo una importancia en términos económicos, en términos del poder que tuvo la dinastía, sino también debió de haber sido un sitio que irradió, ¿verdad? Muchas de estas ideas contenidas en los mitos y en las actividades religiosas, ¿verdad? De otras ciudades mayas. Y de hecho, hasta la misma ubicación de la ciudad de Palenque, de la zona arqueológica de Palenque, posiblemente también estaba recreando estos mitos, ¿no? El hecho de que ellos, los mitos coloniales, se sabe que consideraban que los dioses son los que hicieron que se retirara el mar y que surgieran las montañas, ¿verdad? Entonces, posiblemente este es un monumento a ese origen, al origen de la vida, cuando los dioses, ¿verdad? Porque la ciudad de Palenque tiene una ubicación muy destacada en términos de que se encuentra en la parte baja de la sierra y justo en el límite de la planicie costera del Golfo de México. Entonces, la ciudad mira justamente
hacia esa planicie y hacia el Golfo. Entonces, posiblemente eligieron este como un gran monumento a ese momento fundamental de la creación de la vida, ¿verdad? Que es cuando, para sus conceptos religiosos, los dioses, ¿verdad?, hicieron que se retirara el mar y que surgieran las montañas, y en ese sentido, ellos, ¿verdad?, serían los primeros, o digamos, los descendientes de los primeros seres humanos que habitaron ya, bueno, que crearon ya la vida en el cosmos, ¿no? Entonces, son para mí ideas que son muy importantes y que Palenque y los habitantes de esta región pudieron haber tenido un papel muy importante porque ellos tenían en el medio ambiente, ¿sí?, una abundancia, una presencia muy destacada de todas estas formaciones geológicas, que repito, por la ubicación que tenía con respecto en estas etapas de hace 63 millones de años, después 50, etcétera, son lugares donde se dieron estas formaciones, estos arrecifes, porque estaban en un lugar, digamos, cercano a donde estaba el continente, ¿no? Favorecieron el desarrollo de estos sistemas ecológicos, y entonces por eso quedaron todas estas evidencias que los pobladores mesoamericanos tuvieron a su alcance, las conocieron, convivieron con ellas, y entonces insertaron en el desarrollo de sus creencias religiosas, ¿verdad? Entonces este concepto de haber, digamos, pues visto que en el pasado la Tierra no era como en la actualidad, que eso es una cosa muy importante, y en consecuencia el haber definido que había en ese pasado un tiempo muy profundo, ¿verdad? El haber concebido, ¿verdad?, que son eventos que ocurrieron muchos miles de años atrás a el momento, digamos, actual, ¿no? Y precisamente uno de estos monumentos escultóricos que encontró el arqueólogo Jorge Acosta en el Templo 14, precisamente es un monumento que manda elaborar uno de los hijos de Pacal, Canjo Chitán II, y él precisamente lo que hace es representar a su hermano, digamos ya fallecido, que es Cambalam, también hijo de Pacal, y a la mamá de ellos dos. Están representados en una escena, ¿verdad?, en donde ellos están colocados sobre el mar, porque existen tanto los símbolos de las corrientes de agua que están ahí representadas. Luego aparecen bandas, ¿verdad?, que contienen glifos, ¿verdad? Entonces esas bandas, esas líneas, ¿verdad?, que contienen, aquí adentro están los cartuchos jeroglíficos que indican que han leído como en la orilla del mar. Pareciera que es la estratigrafía, ¿verdad?, que uno puede observar en las rocas, en los afloramientos locales, ¿no? Y entonces este evento que ellos están ahí representando ocurre casi 1 millón de años antes de la fecha era. Entonces ellos, aparentemente ya fallecidos, van digamos, a retroceder a ese pasado mítico, ¿verdad?, que seguramente está asociado al momento cuando todavía estaba la tierra cubierta por el mar. Entonces, ellos se trasladan, digamos, a ese pasado. Entonces, son datos que, digamos, que indudablemente, ¿verdad?, nos obligan digamos, analizar estos contextos geológicos, paleontológicos, con los que ellos indudablemente convivieron y que debieron de haber dejado, digamos, esa huella en todas estas ideas, ¿verdad?, que ellos
colocaron dentro de su escritura, dentro de su iconografía, ¿verdad? Y que son, digamos, pues datos muy importantes y que pues aquí confluyen, ¿verdad? O sea, estos mitos pueden estar expresados en otros lugares, pero aquí confluye esa riqueza, ¿verdad? Geológica, paleontológica, con estos datos extraordinarios, porque además, pues Palenque es el segundo sitio en cuanto a textos epigráficos, es también en ese sentido un gran laboratorio para el estudio de la escritura maya, ¿verdad? Donde se conocen pues muchos relatos de estos míticos y que nos permiten entonces relacionarlos con datos pues de los fósiles, ¿no? Qué maravilla, la verdad es que estaba embelesado porque dije, no podía haber punto culminante mejor para hacer toda la interpretación de la charla de hoy y de los estudios que a lo largo de los años usted misma ha investigado, que este punto culminante en que nos habla de la gran cosmogonía y la gran cosmovisión maya que tiene que ver con el agua, con el mar, con el entorno, las deidades míticas. Y se me ocurría algo así como el caso de Gastón Bachelard con el sueño y el agua y el sueño y la tierra. Pues sin duda uno entiende que es una cultura acuática, pese a que ya no vivieron la etapa del mar, pero la descubrieron, la imaginaron, la sospecharon, la tuvieron consigo y la deificaron también los mayas en Palenque. Y esta hipótesis que usted comenta, supongo que así debe decirse, de la ubicación geográfica con respecto a ver hacia la llanura del Golfo y ver hacia el mar y ser los primeros pobladores emergentes del mar y dar origen a las míticas creencias de los orígenes del hombre, ¿no? La verdad, por allí es donde yo quería, un poquito de acuerdo con los textos que he podido leer de usted, que nos compartiera para todos. Y me imagino a los tiburones viéndonos desde la costa, a los seres humanos, nuestros procesos históricos y civilizaciones, y teniendo consideración ellos de que tienen 70 millones de años poblando la Tierra antes que nosotros, ¿no? Y a eso reconoce justamente el gran pueblo maya en sus reflexiones, en sus pues análisis filosóficos y de origen. Qué maravilla, por eso teníamos mucho interés en Entre Tejas TV, platicar con usted, doctora, porque algo así vislumbrábamos después de lo que nos había comentado el doctor Alvarado, que es eh, una fuente también inagotable de conocimiento, esta rama de la paleontología y la arqueología para interpretar los orígenes hasta muchos millones atrás, ¿no? Y cómo lo interpretó el hombre palencano. Pues qué amable, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctora. Si usted no tiene inconveniente, pues tenemos por allí más adelante la posibilidad de otra oportunidad de charlar con usted con respecto a su conocimiento de Palenque, el arte palencano, la arquitectura, el tema de los incensarios que por lo regular pasamos por alto los paganos en este tema, pero que son sumamente representativos, artísticamente presentados, en fin, todo eso. ¿Cómo no? Con todo gusto. Ya hacemos el compromiso ya claro, entonces para más adelante. Pues bueno, muchísimas gracias, doctora, en verdad no, ha sido un gran placer escucharla y como le digo siempre a nuestros invitados, el que nos compartan en unos breves minutos tantos y tantos años y décadas seguramente de investigación minuciosa para hacer esta interpretación del pensamiento humano, ¿no? Pues un gran gusto estar con usted. Claro, pues muchísimas gracias. Y vamos descubriendo las maravillas que hay en nuestro estado de Chiapas, en verdad. Tuvimos la semana pasada oportunidad de conversar con el paleontólogo Carbot, Gerardo Carbot,
y nos decía también de las maravillas y de las posibilidades del desarrollo de la paleontología en Chiapas, porque es todo un territorio de yacimientos maravillosos en cuanto a riqueza paleontológica de fósiles y todo, ¿no? Y Claro. bueno, los arqueólogos, ¿qué les podemos pedir? Ustedes saben que a cada legua o 2 leguas hay un sitio arqueológico por descubrir, oculto, tapado nuevamente porque no alcanza el presupuesto para su investigación, pero eso es lo que nos da mucho más alegría en Entre Tejas, ver esta posibilidad de ir descubriendo todo lo que hace tanta gente por desentrañar la riqueza de nuestro estado. Sí. Pues Perfecto. doctora, muchísimas gracias, que tenga un excelente Muy bien. día. Gracias igualmente para Bueno, todos. y a Hasta ustedes que luego. tuvieron la gentileza de acompañarnos en Entre Tejas TV, también que estén muy bien, nos vemos a la siguiente. Cuídense mucho.